En la noche de nuestro 5º aniversario, Pablo llegó a casa oliendo fuertemente a pescado. Dijo, Julia, intentemos un matrimonio abierto. No lo dudé, acepté de inmediato. Más tarde el tema aire rico cae para una vendedora de pescado se disparó a la cima de la lista de tendencias. La madre de Pablo me llamó a la vieja casa familiar para regañarme. No puedes poner huevos y ni siquiera puedes retener a un hombre, Julia. Eres un completo fracaso como mujer. Asentí. Oh, está bien. Más tarde, Pablo se cansó de jugar a ser un pícaro errante y me llamó tarde en la noche. Esposa, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué no estás en casa? Me mordí el labio para contener la respiración. Después de colgar, pateé a David de la cama con un pie. ¿Eres un perro o algo así? ¿Por qué muerdes tan fuerte? Capítulo 1. Deja que el joven amo lleve el metal de la primera vez para que se acuerde de mí cada vez que lo vea. La imagen adjunta era un pequeño cuadrado cortado de una sábana azul con flores. Justo en el centro había una mancha rojiza oscura. Alguien en los comentarios preguntó, ¿no dijiste antes que no habría futuro entre ustedes dos? ¿Realmente valió la pena entregarse así? La bloguera respondió, el verdadero amor nunca pregunta si vale la pena. Prefiero los fuegos artificiales de un solo momento que el calor desvanecido de las cenizas. Me prometió que después de separarnos, me conseguirá la mejor cirugía reconstructiva. Para entonces, dejaré atrás por completo este pasado y encontraré a un hombre común y corriente, confiable, para vivir el resto de mi vida tranquilamente. Una seguidora dejó un comentario conmovedor. Después de leer tu historia, he decidido no rendirme tampoco. Esta noche voy a conocer al hombre que sé que no puedo tener, pero aún espero que tú y el joven amo terminen juntos. La bloguera respondió con una serie de emojis de abrazos. Tienes que atreverte a amar y odiar. Incluso si te rompes, seguirás siendo hermosa. Mucha gente en los comentarios la criticó. Aún más gente la regañó. La bloguera nunca volvió a responder. Apagué la pantalla de mi teléfono y lo dejé casualmente sobre la mesa. Frente a mí, la asistente personal de Pablo, Eva, habló con urgencia. Señora, ¿lo vio, verdad? Esa mujer es completamente desvergonzada. Tiene que advertirle y hacer que borre la publicación y se disculpe. No puede ser indulgente con ella. Levanté el café ligeramente enfriado, revolviéndolo suavemente sin responder. Capítulo 2. Esa mujer actúa como si fuera pura mientras hace lo contrario. ¿A quién cree que engaña? Tratando esa membrana como una especie de moneda de cambio. Solo quiere abrirse paso a la fuerza en el puesto de esposa. Pablo nunca haría eso. ¿Por qué estás tan alterada? Interrumpí a Eva. Está presumiendo de su propia vida. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Eva se atragantó con sus palabras. Su rostro enrojeció. Solo estoy molesta por ti. Trucos como ese son repugnantes. La mayoría de la gente no se rebajaría a eso. Al ver que no dije nada, continuó en tono persuasivo. Si te ocupas personalmente de este problema, Pablo definitivamente verá quién se preocupa de verdad por él y quién puede ayudarlo a mantener su dignidad. Solo soy una persona insignificante. En momentos como este, solo puedo quedarme a tu lado y sentir ansiedad por ti. Realmente me siento perjudicada en tu nombre. Mis dedos rozaron el borde de la taza mientras reía suavemente. El invierno pasado, en el estacionamiento subterráneo, lloraste con Pablo diciéndole que no querías seguir siendo la mujer detrás de él para siempre. La cámara del tablero grabó todo. Entonces, ¿qué es ahora? Degradada de protagonista a tramoyista, pero aún no puedes renunciar a la actuación. Si quieres que te preste mi cuchillo para despejar el escenario, al menos límpiate el atrero primero. El rostro de Eva palideció instantáneamente y las lágrimas se acumularon rápidamente en sus ojos. Sé que no creerás nada de lo que diga ahora, pero realmente ya no tengo ningún sentimiento inapropiado por Pablo. Tú y Pablo han estado juntos por tantos años. Su relación no debería ser destruida por una mujer como esa. Una chica como ella no tiene nada excepto la juventud. Pablo solo está disfrutando de algo nuevo. Después de todo, tú eres la legítima señora Pablo. Oh, ¿a quién le importa? Señorita Eva, la próxima vez que nos veamos, recuerde llamarme Presidenta Julia. Me levanté y pasé a su lado, dándole una palmadita en su hombro rígido. Ponga este café a su cuenta. Verla actuar también me agota. Detrás de mí se oyó el sonido de una taza rompiéndose. No miré hacia atrás. Abrí la puerta y entré a la luz. Capítulo 3. Cuando abrí la puerta, la casa estaba llena del aroma de la comida. La tía Chen, la ama de casa, salió de la cocina con sopa, el rostro lleno de sonrisas. Julia ha vuelto, justo a tiempo. Los platos se acababan de terminar. Hoy preparé su trucha coral al vapor, tofu con huevas de cangrejo y el cerdo estofado con huevos que le gusta al señor. Tarareé en respuesta y eché un vistazo a la mesa. 8 o 9 de los platos realmente eran de mi agrado. Saqué un mazo de billetes de mi cartera y se lo entregué a la tía. Gracias por el arduo trabajo, tía. Hoy es un día especial. Puedes irte a casa temprano. Se limpió las manos en su delantal y tomó el dinero con alegría. Gracias, Julia. Eres muy amable. El señor es verdaderamente afortunado de haberse casado contigo. Hermosa, capaz y considerada. Feliz aniversario de bodas para ti y el señor. Que permanezcan en armonía y envejezcan juntos. Curvé mis labios en una leve sonrisa. No respondí y solamente me senté a comer en silencio. Novios de infancia, familias perfectamente emparejadas. Este matrimonio estuvo alguna vez envuelto en la piel de un cuento de fantasía. Hasta
hasta el cumpleaños de Pablo el año pasado. Cancelé mi reunión de la tarde y conduje a la compañía de Pablo para darle una sorpresa. En la esquina del garaje subterráneo, la iluminación era tenue e Eva estaba acorralada contra la puerta del auto por Pablo. Vestida así, no me estás pidiendo que te haga. Eva respiraba rápidamente, ahogándose suavemente. Pablo, no quiero andar a escondidas así cada vez. Pablo se burló. ¿No es andar a escondidas exactamente lo que te gusta? Los dos se tambalearon juntos al asiento trasero. La puerta del coche se cerró de golpe y el vehículo comenzó a balancearse de forma extraña. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. En el asiento del pasajero yacía el broche de zafiro que yo misma había diseñado, con estrellas y lunas entrelazadas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el fantasma finalmente dejara de temblar. Solo cuando sus luces traseras desaparecieron a la salida del garaje, solté lentamente mis manos entumecidas. El coche estaba en un silencio sepulcral. Tomé el regalo bien envuelto y lo abrí. Saqué la tarjeta que decía "Juntos año con año". Lenta, muy lentamente, la rompí en pedazos. Entonces tomé mi teléfono y llamé a mi asistente. Ese broche de estrella y luna que el señor Lee admiraba en el estudio la última vez, empaquételo mañana y envíelo a su residencia. El cuento de fantasía se hizo añicos, pero también lo aclaró todo. Un corazón puede romperse, pero las cuentas deben ser precisas. Llamé a mi hermana mayor, Diana. Estudié arte y diseño de joyas para expandir mi reputación, convirtiéndome en el símbolo público más brillante de la familia. Mientras que mi hermana mayor nunca se casó, se apoderó del poder y se convirtió en el heredero de hierro sangre de la familia. Hermana, si me divorcio de Pablo, ¿afectará mucho a la familia? Hubo un momento de silencio al otro lado. Sí, pero no mucho, solo un rasguño en la superficie. No dañará los huesos. Entonces pausé. ¿Cuánto tiempo te llevaría a acabar con la familia de Pablo? La voz en el auricular cambió instantáneamente de perezosa a emocionada. Mi querida princesa, me alegro que finalmente estés pensando así. 1 año y medio. Para una vieja familia aristócrata como la de Pablo, apenas un rocío. Suya, no puedes apresurarlo, tienes que hacerlo poco a poco. De acuerdo, mi voz era tranquila y firme. Perder a la persona que amas puede que solo te mantenga despierta esta noche, pero perder dinero, reputación y estatus social, eso es lo que hace que alguien despierte con arrepentimiento por el resto de su vida. Capítulo 4. El pescado estaba fresco y el tofu tierno. Comí con atención. A las 9:30 la cerradura de la puerta hizo clic. Pablo llegó a casa. Olía a alcohol y a un olor salado a pescado único de un mercado de mariscos. Me revolvió el estómago. El año pasado olía a flores blancas. En aquel entonces se quedó paralizado en la puerta, con la nuez de Adán balanceándose nerviosamente mientras esperaba que yo explotara. Pero yo simplemente tiré ese abrigo a la basura. No pregunté nada. Algunas cosas no necesitan ser cuestionadas, solo desechadas. Pablo tiró su abrigo a un lado y no mencionó el aniversario. Todavía no he comido. ¿Me estás esperando? Ya comí. Las sobras están en la cocina. Pasé una página de mi libro sin siquiera levantar la vista. Pablo se acercó y apoyó las manos en la mesa. Al inclinarme cerca, había un deseo insoportable de compartir en su tono. ¿Sabes por qué llego tan tarde hoy? Llevé a Helen a casa. Insistió en mostrarme las cosas nuevas que acaba de recibir. Se lamió los labios. Su tono era pegajoso. El agua en el recipiente de plástico estaba turbia y olía a pescado. Metió la mano para agarrar algo y el pez se agitó violentamente. El agua la salpicó por completo y su falda se volvió totalmente transparente. Por un momento recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Pablo con una delantal en la cocina preparándome sopa de pescado, sosteniendo torpemente una cuchara y diciendo: «Es la primera vez que cocino esto. No tienes permitido reírte de mí». Capítulo 5. Tomé el vaso de agua que estaba a mi lado y di un sorbo. Ah, ¿entonces el pez murió al final? La expresión de Pablo se tensó como si le hubieran dado una bofetada. De repente se enderezó. Desde la última vez que no lloré ni armé un escándalo y simplemente me fui a dormir tranquilamente a una habitación aparte, Pablo había encontrado diferentes maneras de comportarse de forma repugnante. Creía obstinadamente que la razón por la que no había mencionado el divorcio era porque todavía sentía algo por él. Así que una y otra vez cruzaba la línea, queriendo verme perder el control, queriendo destrozar mi fachada de calma y obligarme a derrumbarme. Tenía un deseo patológico de llenar el vacío de su propia infidelidad con mi sufrimiento. Julia, todos somos adultos, no hay necesidad de ocultar ciertas cosas. Creo que podríamos intentar un matrimonio abierto. Cuando Pablo dijo esto, había una ridícula franqueza en sus ojos, como si lo que había propuesto fuera una gran idea justa y progresista. Asentí inmediatamente, sin dudarlo. Claro. Las pupilas de Pablo se contrajeron repentinamente. Mi fácil acuerdo había vuelto a superar el guión en su mente. ¿Esa es toda la reacción que tienes, Julia? ¿Acaso tienes corazón? Cerré mi libro y lo miré. ¿Qué tipo de reacción quieres?
¿Llorar, armar un escándalo, amenazar con el suicidio? Si te preocupa que pueda cambiar de opinión, solo haz que un abogado redacte un acuerdo y lo firmaré. Estoy ocupada, no tengo tiempo para juegos contigo. Pablo parecía como si lo hubieran apuñalado y se acercó paso a paso. ¿Ocupada con qué? ¿Vigilando esta casa vacía y fingiendo ser noble? Te lo digo, aunque esté abierta, será mejor que te comportes y sigas siendo la señora Pablo. No salgas y me avergüences. Si alguien se atreve a pocarte, lo mataré. No dije nada, simplemente miré a Pablo fríamente cuando no logró la reacción que quería. Finalmente perdió la razón. Una mano me agarró la cintura bruscamente, sus labios intentando presionar mi cuello. Soy tu hombre, tocarte es perfectamente natural. No lo dudé. Con una mano agarré el cenicero de Jade de la mesa. Lo había comprado especialmente en una obasta para su cumpleaños el año anterior. En aquel entonces Pablo había dicho, mi esposa lo eligió, así que lo usaré todos los días. Con un golpe sordo, el cuerpo de Pablo se balanceó una vez, luego se derrumbó directamente al suelo, inmóvil. El mundo finalmente se quedó en silencio. Capítulo 6. Me quedé ahí. El lugar de mi muñeca donde me había agarrado ya estaba rojo. Pablo probablemente nunca entendería que algunas personas se rinden por completo. Incluso el odio es un desperdicio de emoción. Le di una patada a Pablo. Ninguna reacción. Fui al baño y me di una ducha completa usando más de media botella de gel de ducha. Luego arrastré a Pablo sobre la alfombra de la sala y lo coloqué en una postura que parecía como si simplemente se hubiera quedado dormido de forma natural. Arrastrarlo regresar al dormitorio sería demasiado problema. Este lugar estaba bien. De todos modos no iba a morir. Después de terminar todo, regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave y dormí inesperadamente bien. A la mañana siguiente me despertaron unos gemidos que venían de la sala. ¿Por qué estoy durmiendo aquí? La voz de Pablo era ronca mientras se sujetaba la cabeza con dolor. Me apoyé en el marco de la puerta con un vaso de agua. Lo olvidé. Cuando regresaste anoche dijiste que te dolía mucho la cabeza. Te desplomaste sobre la alfombra y te quedaste dormido. Por más que te llamé, no te despertabas. Hice una pausa y luego agregué. También estabas roncando. Eso me impidió dormir. Pablo se quedó paralizado. Inconscientemente se tocó la nuca, sus ojos llenos de confusión y duda. ¿De verdad? Luchó para levantarse pero volvió a caer por la virilidad. Sí, asentí, y pasé a su lado. Parece que te has agotado mucho. En el futuro, cuando estés ocupado con el trabajo, cuida tu salud y no trabajes en exceso. Pablo seguía gimiendo y sujetándose la cabeza cuando el teléfono a su lado se iluminó. El nombre Helen parpadeó salvajemente en la pantalla. Me miró deliberadamente antes de deslizar el dedo para contestar y activar el altavoz. ¿Y ahora qué? Su tono sonaba impaciente, pero sus ojos estaban fijos en mí. Una voz dulce empalagosa provino del otro lado del teléfono. Hermano, lamento no haber despertado a nadie en tu casa tan temprano, ¿verdad? Estuviste realmente increíble anoche. Hermano, todavía me duele la cuenca y estoy débil. Apenas puedo caminar ahora. Alargó la última nota. Es que parecías demasiado ansioso. Ni siquiera te pusiste esa cosa y todo adentro se ensució. Tengo un poco de miedo. Con tantas semillas, ¿qué pasa si germina la semilla más fuerte? Levanté una ceja ligeramente. Esta actuación era exagerada, como algo copiado de un drama romántico de tercera categoría. Pero parece que esta no era tan inofensiva como la imagen que proyectaba en las redes sociales. Su tono cambió repentinamente, cada palabra goteando con insinuación. Hermano, ¿podrías comprarme una de esas pastillas del día después? Cuando vengas, te lo agradeceré como se debe. La impaciencia en la cara de Pablo se desvaneció gradualmente. Este tipo de admiración y dependencia cruda y directa satisfacía enormemente su vanidad. ¿Entendido? Me miró. Al ver que no reaccionaba para nada, su tono se volvió repentinamente indulgente. Pórtate bien, estaré ahí enseguida. Pablo colgó y luchó para ponerse de pie, olvidándose completamente que aún tenía la cabeza herida. Justo cuando se agachaba para recoger las llaves del coche, sonó mi teléfono. Un tono de llamada brillante y distintivo. Miré la espalda y contesté directamente. Mentiste. La voz de un joven fluyó en mi oído como miel derretida, dulce y ligeramente dolida. Dijiste que volverías cuando me despertara y no te encontrara. Lloré tanto que la almohada se mojó. Mi tono se mantuvo tranquilo. Iré en un rato. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz tenía un matiz húmedo de intimidad. Entonces date prisa, hermana. Creo que te pegué un poco de frío la noche pasada.
tócame y mira si tengo fiebre. Hablar, colgué. Pablo se quedó paralizado a mitad de un movimiento y de repente giró la cabeza para mirarme. ¿De quién era esa llamada? Tomé mi bolso y pasé junto a él hacia la puerta, solo un cachorrito esperando a que volviera a alimentarlo. Capítulo 8. Empujé la puerta del estudio. David estaba acurrucado en un puff en la esquina, como un perro grande abandonado. Había experimentado el temperamento de este joven amo muchos años atrás, la noche de nuestro baile de graduación universitaria. Se atrevió a bloquearme entre bastidores. Tenía el pelo engominado hacia atrás, las orejas rojas. Sin embargo, hablaba con suma seriedad. Julia, espera a que crezca. Más tarde, cuando me casé con Pablo, las publicaciones emo que escribía en las redes sociales eran prácticamente arte performático. Las rosas mueren al amanecer. El universo ha entrado en una era glacial. Mi sistema solar ha perdido su calor. La fortuna de hoy es adecuada para hundirse en la fosa de las Marianas y convertirse en un silencioso trozo de sedimento. Me pareció divertido, solo un niño lanzando un berrinche. Más tarde, debido a que causaba demasiados problemas, su madre, una estrella de cine mestiza, lo llevó de regreso a Francia para estudiar. Con su llamativa apariencia y su temperamento contrastante, rápidamente se hizo famoso en el mundo de la moda y se convirtió en un modelo muy solicitado. En las fotos del backstage de los desfiles de moda, a menudo llevaba joyas producidas por mi estudio alrededor del cuello, la muñeca o la oreja. Los críticos de moda incluso lo llamaban el embajador no oficial. Ahora que había regresado al país y se había enterado del pequeño escándalo de Pablo, se ofreció con entusiasmo como modelo en vivo nuevamente. David levantó la vista cuando me oyó entrar. Sus ojos se iluminaron al instante. «Hermana». Lo ignoré y caminé directamente al banco de trabajo, revisando el prototipo de una cadena corporal. Llamaste y dijiste todas esas tonterías. ¿Qué quieres? David se inclinó más cerca, trayendo consigo un aroma cálido y dulce. Era más de una cabeza más alto que yo. Sin embargo, ahora se inclinó deliberadamente y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿Qué tonterías? No recuerdo. Mi yema del dedo presionó su frente, empujándolo ligeramente. Habla correctamente. Y te dije antes, no había incienso como ese en el estudio. Interfiere con mi juicio del brillo de las piedras preciosas. Oh, hizo un puchero y se enderezó, pero su mirada permaneció fija en mi cara. Luego me ayudó a comprobar si realmente tenía fiebre. Siento la cabeza un poco mareada. Mi palma tocó su frente. Estaba fría, ningún signo de fiebre en absoluto. Retiré mi mano. Demasiado perezoso para exponer su truco infantil, David se quitó la túnica y se paró bajo el foco del estudio. Sus rizos naturales castaños dorados estaban un poco desordenados, casualmente apartados para revelar una frente llena y rasgos tan guapos que eran casi hechizantes. Cuando la cadena tocó su cintura, David se estremeció. «Hace frío, sopórtalo». Me concentré en enrollar la cadena alrededor de su estrecha cintura. David inhaló dócilmente, tensando su abdomen para facilitarme el trabajo. Cuando la cadena rozó su pecho, se quejó suavemente. «Me congela los pezones». Capítulo 9. Mis movimientos se detuvieron por un momento, y mi mirada instintivamente recorrió el punto que David señaló. «Sé profesional, David, soy profesional», murmuró suavemente. Me atacó de repente. «Mira, hermana, ¿no están rojos por el frío?» Lo miré e inmediatamente se quedó silencioso y se enderezó mientras ajustaba el anillo de la cadena debajo de su pecho. De repente, me agarró la muñeca, los finos callos de los yemas de sus dedos rozando mi piel. Me detuve. «¿Te duele?». Negó la cabeza y guió mi palma hacia el área debajo del lado izquierdo de su pecho. Su corazón latía fuerte y rápido. David parecía inocente. «Late muy rápido. ¿Acaso hermana tocó algún tipo de interruptor?» «No hay ningún interruptor ahí. Si tu ritmo cardíaco es irregular, te sugiero que consultes a un médico. El diseñador solo puede curarlo. El diseño es demasiado encantador. Está haciendo que quien lo usa pierda el control». Retiré mi mano y tomé el calibrador digital para medir los datos. Podría ser un síntoma temprano de hipertiroidismo. Sugiero un chequeo médico. Levanta los brazos y manténlos así durante 15 segundos. David, después de que la prueba terminó, retrocedí 2 pasos para examinar mi trabajo. Las cadenas de platino carbón envolvían los músculos pectorales y la estrecha cintura de David, extendiéndose hacia abajo a lo largo de las líneas V de su abdomen. Su cuerpo sostenía perfectamente el diseño, incluso dándole una vitalidad más vibrante y salvaje, y ese hermoso rostro mezclado con inocencia y deseo estaba ligeramente sonrojado. Llevaba la sensación de contraste a su extremo. «Bien, eso es todo por hoy». David se inclinó inmediatamente hacia mí. «¿Hay una recompensa?» «La recompensa es que no te despidieron por causar problemas». Fingió no oír. Se inclinó hacia adelante y rápidamente me besó la mejilla. Lo miré con el ceño fruncido. «No de besos». Está bien», respondió David inmediatamente, levantando ambas manos en señal de rendición. Comencé a desabrocharle la cadena corporal. De repente, me agarró la muñeca de nuevo. La manga se deslizó hacia abajo, revelando una mancha de marcas rojas. La mirada de David se oscureció instantáneamente. «¿Te golpeó?» Intenté retroceder, pero me sujetó con más fuerza.
Antes de que pudiera responder, David bajó la cabeza y besó suavemente la piel marcada. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos se volvieron obedientes una vez más. «No te enojes, hermana. No me importa ser el otro hombre. A mí sí me importa». Retiré mi mano. «Ya puedes irte». La puerta del estudio se cerró. Después de un momento, chasqué la lengua suavemente. ¡Qué perro grande y problemático! Capítulo 10. Después de que David se fue, el estudio volvió al silencio. Caminé hacia la ventana y la abrí un poco. La fría brisa nocturna entró, dispersando la leve dulzura que me había estado distrayendo. Me puse la lupa y los guantes, y luego tomé el cuchillo de grabado. El mundo se redujo rápidamente al pequeño espacio bajo la lupa. Solo líneas, curvas y los sutiles cambios de luz y sombra. Afuera, el cielo pasó gradualmente de un negro intenso a un índigo profundo. Luego se iluminó lentamente con la pálida luz del amanecer cuando se reasembló el último anillo. Apagué el foco y me quité la visera. Me dolía el cuello y los hombros, y tenía los ojos secos y doloridos. Pero al mirar la cadena corporal en el banco de trabajo, brillando suavemente con la primera luz de la mañana, una pura sensación de satisfacción superó todo el agotamiento físico. Era más soñarístico, más hermoso y más cercano al diseño audaz que había imaginado. Lo coloqué en la caja fuerte y ordené el banco de trabajo. Mi teléfono se estaba cargando silenciosamente cerca. La pantalla se iluminó, mostrando varios mensajes nuevos. Después de revisar el horario que mi asistente había enviado sobre los arreglos de Pablo, apareció una noticia de entretenimiento. Rich Air involucrado con la vendedora de fríes. Fotos íntimas del garaje expuestos. La imagen adjunta era una instantánea borrosa. La matrícula fantasma del Rolls-Royce de Pablo apenas se distinguía, y una figura menuda fue medio abrazada por Pablo y empujada al asiento de pasajero. El rostro de la chica no se veía con claridad, pero el vestido floral ligeramente desteñido que llevaba era bastante reconocible. Levanté una ceja y la abrí. Efectivamente, la sección de comentarios del reportaje ya estaba en ebullición. «Mierda, Pablo. ¿Esto es real? Conozco a esta chica. Vende mariscos en el mercado frente a mi casa. Ni siquiera es tan guapa. No esperaba que tuviera tales habilidades. ¿Dónde está la esposa? Ven y dis algo. Ten un poco de decencia. Quizá la esposa ya está sufriendo bastante. ¿Qué sufrimiento? Los matrimonios de los ricos son básicamente abiertos de todos modos. ¿Viste a la esposa decir algo? Aún así, el gusto de Pablo no es nada exigente. Deslicé la notificación y abrí otra aplicación. Como era de esperar, las divagaciones de Helen se habían actualizado. Capítulo 11. Esta vez era un ensayo más largo y enrevesado. Muchas hermanas me han enviado mensajes privados preguntándome si tengo miedo. Honestamente, sí. Tengo miedo de no ser digna de él. Miedo de no encajar en su mundo. Miedo de que, cuando despierte, descubra que esto solo fue un sueño frágil. Hoy, el joven amo me llevó a un restaurante muy caro, pero ni siquiera pude usar bien el cuchillo y el tenedor. Se rió y dijo que mi torpeza era linda, y personalmente cortó el bistec para mí. Punto. Sé que me avergoncé y lo hice quedar mal, pero él solo me acarició la cabeza y dijo que le gustaba tal como soy, tan genuino, no como algunas personas que siempre se comportan con tanta rigidez, falsas como una muñeca delicada, incluso calculando los ángulos de sus sonrisas y lágrimas, fríos y sin vida, sin rastro de verdadera humanidad. Sé que me estaba consolando con un trasfondo familiar como el suyo. Debe necesitar una esposa que pueda mantener las apariencias, a diferencia de mí que no tengo nada que ofrecer excepto este cuerpo y todo mi amor. Pero a veces todavía me siento incómodo, como un ladrón que robó el tesoro de otro. Espero que algún día entienda que los hombres no están hechos para estar atados al lado de alguien una vez que el corazón se ha ido. ¿De qué sirve mantener una cáscara vacía? La imagen adjunta mostraba dos manos superpuestas en el delgado dedo del hombre. El anillo de bodas era llamativo. La sección de comentarios estaba animada. Mucha gente la regañó por estar delirando como amante y sugirió que la ingresaran en un hospital. Algunos preguntaron si estaba publicando tonterías abstractas, pero bastantes seguidores la apoyaron. Todavía usando el anillo de bodas, ¿está provocando deliberadamente a la esposa? El joven amo es tan despiadado. Me encanta. Siento mucha pena por ella. Es tan pura y amable. Todavía pensando en los demás. ¿Está muerta la esposa o algo así? ¿Cómo puede soportar esto? ¿Qué tan fría debe ser la esposa para alejar a un hombre tan bueno? Joven amo, date prisa y divorcíate de ella y cásate con esta chica. Las chicas gentiles y virtuosas como ella se lo merecen. Esta Helen claramente comprendía los trucos de una coqueta pretenciosa. Parecía autocrítica, pero cada frase la elevaba sutilmente mientras menospreciaba a la esposa. Retrataba a Pablo como un hombre lamentable que buscaba el amor verdadero en un matrimonio frío, y ella misma se convertía en el ángel desinteresado que rescataba de la miseria. Las tácticas no eran particularmente ingeniosas, algunas eran incluso grudas e impacientes, pero para Pablo, que se ahogaba en dulces atenciones y cuya vanidad
tranquilidad rebosaba era más que suficiente. Conduje a casa y entré al baño para ducharme. El agua tibia lavó la fatiga y el polvo metálico, y mi mente se aclaró. Capítulo 12. Durante el siguiente periodo de tiempo, Pablo parecía decidido a llevar el matrimonio abierto hasta el final. Esta noche hay una reunión con algunos amigos. Llevo a Helen para que pueda ver un poco el mundo. Pablo se ajustó el cuello de la camisa en el espejo de la entrada. Con naturalidad añadió: nunca ha ido a un evento así. Está muy nerviosa. No para de apartarme para hacerme preguntas. Es bastante gracioso. Lo miré, mis ojos rozando la marca de beso marrón en el lado de su cuello. Que te diviertas. La mano de Pablo se detuvo mientras se arreglaba el cuello. Me miró a través del espejo. Ni siquiera vas a preguntar qué tipo de reunión es. ¿Quién va? ¿Es necesario? Pasé una página de la revista. Tono tranquilo. Pablo se giró y se acercó a mí, arrebatándome la revista de las manos. Julia, ya ni siquiera finges, ¿verdad? Lo miré. ¿No fue tu sugerencia el matrimonio abierto? ¿Qué es exactamente lo que te molesta? Pablo se ahogó con sus palabras. Su rostro se ensombreció. Tiró la revista al sofá. Bien, muy bien, Julia. De verdad que eres algo. Gracias por el cumplimiento. Pablo dio un portazo y salió furioso. Recogí la revista arrugada y la alicé lentamente. Luego continué leyendo mi sección de finanzas, tendencias políticas, avances en fusiones. Estas eran las cosas que realmente me importaban. En cuanto a Pablo y el torpe drama que estaba dirigiendo, apenas valía la pena mencionarlo. Pablo tuvo algunos ataques de ira más y deliberadamente hizo que el conductor le entregara una sopa nutritiva que supuestamente Helen había preparado ella misma, exagerando lo torpemente que la había cocinado en su pequeño apartamento alquilado con una olla eléctrica solo para él. Ascendí. Cuidado con la intoxicación de alimentos. A veces ponía el altavoz a propósito mientras contestaba llamadas. Así podía oír a Helen quejándose de que la había lastimado la noche anterior o presumiendo de los regalos que Pablo le había dado. Aunque no fueran caros, eran de corazón de hermano. Normalmente simplemente tomaba el teléfono y salía al balcón, llamando a mi hermana o a mi abogado, instándoles a que se dieran prisa. La locura de Pablo se estaba convirtiendo en contaminación acústica ambiental. Esta indiferencia total, casi humillante, era mucho más insoportable para Pablo que cualquier llanto o discusión. Se puso cada vez más inquieto e irritable. Incluso iba menos a la empresa. Parecía que solo cuando estaba con Helen podía encontrar la admiración incondicional que anhelaba. Capítulo 13. Pablo, ese inútil, no volvió a ir a la empresa. Tercera vez esta semana. Mi hermana mayor me empujó la tablet. El precio de las acciones de la empresa de Pablo era un mar de un miserable rojo. Ni siquiera tiene fuerzas para dar un buen puñetazo. Ya se ha vuelto loco antes, suspiró y golpeó la mesa con el dedo. En aquel entonces pensé que como era mayor, sería más maduro, mejor que ese chico, David. Ahora veo que estaba ciega. Tomé un leve sorbo de té. El carácter de una persona no tiene nada que ver con la edad. Realmente no lo entiendo. El tono de mi hermana se endureció, claramente enojada por las discusiones en línea. Ese inútil de Pablo en serio eligió a alguien así. Todo el internet se está riendo de ti por perder contra un vendedor de pez. No puedo tragarme esta humillación. Dejé la taza de té, mi mirada tranquila. Hermana, deberías estar feliz. Cuanto más locos se vuelven, más ventajoso es para nosotros. En cuanto a mí, la basura es basura y las piedras preciosas son piedras preciosas. Si salta un cubo de basura, significa que está en bancarrota. No es que esté menospreciando. ¿Cuándo has visto una piedra preciosa que necesite demostrar que vale más que la basura? Abrí mi interfaz de correo electrónico y le pasé la pantalla a mi hermana. Hace unos días, Helen había publicado una actualización en sus redes sociales. Mostraba la cara dormida de Pablo. El fondo era la oficina de Pablo. En la esquina de su escritorio había un acuerdo de financiación interna de la empresa de Pablo. Cuando lo vi, casi me reí. ¿Qué querrá decir que esta Helen era en realidad una espía comercial enviada por los competidores de la empresa de Pablo? Inmediatamente amplié una parte del acuerdo en la foto y tomé capturas de pantalla. Luego junté las capturas de pantalla con la foto original y las envié a los correos privados de cada director de la empresa de Pablo y al viejo patriarca de la familia Pablo. Mensaje adjunto. El único hijo de la empresa de Pablo usa secretos corporativos para ganar una bella sonrisa. Después de cenar, mi hermana y yo salimos de la de Wang. Sonó su teléfono, contestó y levantó una ceja. El viejo se enojó tanto que tuvo un ataque. Ya lo llevaron al hospital. Eres despiadada como siempre. El viejo de la familia Pablo no odia nada más que los escándalos familiares que se hacen públicos. Antes de que terminara de hablar, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Identificador de llamadas. La madre de Pablo. Sonreí a mi hermana, la que le gusta darse aires. Ha llegado. Capítulo 14. La madre de Pablo habló en su tono condescendiente habitual. Ven a la antigua residencia esta tarde. Eché un vistazo a mi agenda repleta. Tenía una cita con un proveedor esa tarde. Tengo una reunión importante esta tarde. Si hay algo, dímelo por teléfono. Su voz se volvió fría al instante. ¿Qué reunión podría ser más importante que asuntos familiares? Ahora toda la ciudad está hablando del escándalo y todavía tienes ganas de asistir a reuniones. Ven aquí inmediatamente. La llamada
llamada terminó abruptamente. Colgué el teléfono. Echar más leña al fuego estaría bien, pero no había necesidad de apresurarse. Después de reunirme con el proveedor, llegué 2 horas tarde. Abrí la puerta del salón de té en la antigua residencia de la familia Pablo. Sin esperar a que el mayordomo me anunciara, caminé directamente al asiento principal, el sillón de palo de rosa en el que siempre se sentaba la madre de Pablo. Entonces me senté. Cuando entró, la expresión cuidadosamente mantenida en su rostro se congeló al instante. Julia, ¿ese es tu asiento? Levántate. No me moví. Me serví una taza de té. La temperatura era perfecta. Mira el desastre que has hecho. La madre de Pablo me arrojó una pila de papeles impresos delante, dejando que un humilde vendedor de pescado pasara por encima de nuestras cabezas e hiciera problemas. Has deshonrado por completo a la familia Pablo. Ni siquiera puedes tener un hijo. Y no puedes conservar a tu hombre, Julia. Eres un completo fracaso como mujer. Su mirada me raspó como cuchillos. Tragué un bocado de pastelito de té y respondí obedientemente. Probablemente esperaba que me defendiera, llorara o prometiera algo, pero como no obtuvo la reacción que quería, se puso ansiosa. ¿Qué clase de actitud es esa? Si no fueras tan inútil, incapaz de conservar el corazón de un hombre, ¿sucedería algo así? Ni siquiera puedes controlar a tu propio marido. ¿Qué clase de nuera de la familia Pablo eres? Reí suavemente. Por supuesto, una hija ilegítima que llegó a la cima con una visión tan estrecha como una cuneta. Su hijo causa problemas, su marido casi se desmaya de la ira, y lo único que sabe hacer es regañar a los demás por no mantener al perro atado. Realmente no puedo aprender la habilidad que tenías en ese entonces, robándole el prometido a tu propia hermana. Después de todo, no todos son buenos manejando basura. La madre de Pablo reaccionó como si alguien le hubiera pisado la cola. No le di la oportunidad de explotar y continué dando el golpe. Pablo no es un perro que no supe mantener atado, es un hijo que no supiste criar bien. Si realmente te importa la reputación de la familia Pablo, primero debes controlarlo a él. No dejes que ande alimentando peces con secretos de la empresa. La madre de Pablo tembló de rabia. Agarró una taza de té, lista para tirarla. Di un paso atrás y le recordé con una sonrisa. Cuidado, demasiada ira daña el cuerpo. Sus pupilas se contrajeron repentinamente. Su rostro pasó de blanco a verde, pero no pudo pronunciar otra palabra. Finalmente, se desplomó hacia atrás. El mayordomo gritó de pánico. «Doctor, llame al doctor». Me levanté y me arreglé la ropa. Mirando el estado miserable de la madre de Pablo, no te preocupes. El hospital todavía debería tener camas libres disponibles. Capítulo 15. Pablo se enteró por su madre de mi comportamiento insolente. Esa misma noche, regresó apestando fuertemente a alcohol. Bloqueó la puerta del dormitorio y exigió una explicación. Así que estás satisfecho ahora. Hiciste que mi madre se enojara tanto. Estás equivocado. El que la enojó fuiste tú. Me estaba secando el cabello e intenté pasar a su lado, pero Pablo me agarró la muñeca, apretando con fuerza. Julia, ¿qué es exactamente lo que quieres? Esa es la pregunta que debería hacerte a ti. Un matrimonio abierto. Tú lo propusiste y acepté. Entonces, ¿de qué estás armando tanto alboroto? Pablo se quedó momentáneamente sin palabras, luego se enojó por la vergüenza. No soporto esa mirada superior en tu rostro, como si estuvieras viviendo incluso mejor sin mí. Esa es la verdad. Pablo bajó la voz repentinamente. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Bien, eres impresionante, pero Julia, no creas que no sé nada de ti y de ese modelo. Así que Pablo sí había oído algunos rumores, pero su cerebro empapado de alcohol y vanidad nunca pudo creer que yo haría realmente algo sustancial. Solo asumió que era una táctica para provocarlo. David, solo un mocoso. Solo lo estás usando para hacerme enojar. El tono de Pablo era frívolo. ¿Puedes satisfacerte? He oído que el círculo del modelaje es bastante turbio. Ten cuidado de no contagiarte de algo. Estaba obsesionado por provocarme de la manera más vulgar. Lo que no se daba cuenta era que hacía tiempo que había perdido la capacidad de afectar mis emociones. Miré por la ventana a las luces de la ciudad que se apagaban gradualmente. Pablo, mi voz era muy suave. Como estás ahora es realmente lamentable. Pasé a su lado, entré al dormitorio y cerré la puerta con llave. Afuera se oyó el sonido de Pablo pateando la puerta con rabia e insultando indiscretamente. Continuó durante un rato antes de que finalmente se hiciera el silencio. Me apoyé en el panel de la puerta y saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó. Era una foto enviada por David. Llevaba la cadena de cuerpo modificada, de pie frente a una enorme ventana que llegaba hasta el suelo con el deslumbrante paisaje nocturno de la ciudad viniendo detrás. El juego de luces y sombras delineaba las líneas perfectas de su cuerpo. La contención y la salvajisnicidad coexistían en las cadenas. Miró a la cámara con una mirada inocente y burlona a la vez, sus labios de un rojo intenso. Parece que te extraña un poco. Capítulo 16. Miré la foto y toqué la pantalla con mi dedo. No te concentraste en tus desfiles, cambiaste de carrera y te convertiste en ladrón. La respuesta llegó casi al instante. Soy mejor que un ladrón. Cachorro patético. JPG. Los documentos de propiedad manejados por Pablo ya han sido entregados
pegados a la oficina de Diana. Alábame, sonreí ligeramente y lo llamé directamente. Al otro lado de la línea se escuchó la voz algo aduladora de David. Julia, David, ¿quién te dijo que te metieras? Se desinfló inmediatamente. Bajó la voz. Solo quería ayudarte. No necesito que limpies mi basura. Caminé por la ventana, mirando la vista nocturna de la ciudad. Hubo silencio al otro lado de la línea por un momento. Luego, ¿soy inútil? Casi podía imaginar sus pestañas dajas, luciendo mal pero tratando de soportarlo. Ven aquí, dije de repente. ¿Qué? David estaba atónito. Ven aquí, ahora. Le di la dirección de la vila. Tienes 20 minutos. 18 minutos después sonó el timbre. Abrí la puerta. David estaba afuera, respirando ligeramente acelerado, su cabello húmedo por la brisa nocturna, sus ojos asombrosamente brillantes. Extendí la mano, agarré el cordón de su sudadera, lo jalé adentro y cerré la puerta detrás de nosotros. David obedientemente dejó que lo presionara contra la pared. Su nuez de Adán se movió, sus ojos expectantes y nerviosos a la vez. Cierra los ojos. Obedeció inmediatamente. Sus pestañas temblaban ligeramente. No lo besé en los labios, simplemente me incliné y coloqué un toque muy leve, tan leve que apenas podría llamarse beso, en su párpado. Un toque breve. Luego desapareció. David abrió los ojos de repente, mirándome con incredulidad. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas rápidamente. Julia, recompensa. Di un paso atrás. Mi tono volvió a estar tranquilo, y también una advertencia. Si vuelves a tomar decisiones por tu cuenta la próxima vez, mi mirada la recorrió. No será tan simple. David se quedó paralizado por 2 segundos. Luego una alegría abrumadora inundó sus ojos. Casi corrió hacia mí para abrazarme, pero se contuvo a fuerzas, atreviéndose solo a mirarme con ojos expectantes. Brillantes. Entonces, lo que cuenta no es simple. Levanté mi mano, golpeando suavemente su pecho y alejándolo de la puerta. Eso depende de si te atreves a hacerlo de nuevo la próxima vez. Abrí la puerta, indicándole que se fuera. Ahora, regresa. David miró hacia atrás cada pocos pasos mientras se alejaba. En el momento en que la puerta se cerró, me apoyé en ella y solté un suave suspiro. Capítulo 17. Cuando la madre de Pablo me llamó de nuevo a la antigua residencia, no fui. En cambio, vino directamente a mi estudio, con el rostro radiante de alegría desbordante. Julia, ¡qué buena noticia! Esa vendedora de pescado tiene suerte de estar embarazada. La miré sin decir nada. La madre de Pablo se inclinó hacia mí con un tono que sonaba como si me estuviera concediendo un favor. Cuando nazca el bebé, te lo traeremos para que lo críes. Es una boca más que te llama mamá, ¿no? El nieto mayor de la familia Pablo debe tener un estatus legítimo. Seguirá siendo la gloriosa señora Pablo con un hijo de por medio. También podría hacer que Pablo siente cabeza, ¿no crees? La miré con el rostro radiante de emoción y solo pude encontrarla completamente ridícula. La empresa de Pablo ahora pertenece a mi familia. La sonrisa de la madre de Pablo se congeló. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Me puse de pie. Significa que el nieto mayor de tu familia ya no tiene nada que ver conmigo. Coloqué el acuerdo de divorcio a su lado. Que lo firmara. No fui despiadada con la división de bienes, ignorando la repentina explosión de gritos y maldiciones a mis espaldas. Salí. Cuando regresé a mi apartamento, vi el coche de Pablo abajo. Estaba apoyado en la puerta del coche, varias colillas de cigarrillo esparcidas a sus pies. En su mano, sostenía una bolsa de regalo rosa con el logo de Gotti. Cuando me vio, se acercó inmediatamente e intentó meterme la bolsa en los brazos. Julia, has vuelto. Te compré el modelo más nuevo. La dependienta dijo, a todas las mujeres les gusta. Yo no la compré. La bolsa cayó al suelo, revelando un bolso rosa fluorescente de edición limitada, tan feo que era llamativo. La expresión de Pablo se tensó y forzó una sonrisa. ¿No te gusta? Está bien, mañana puedo... Pablo, lo interrumpí. Le di el acuerdo de divorcio a tu madre. ¿No lo recibiste? La sonrisa desapareció del rostro de Pablo y su voz se volvió impaciente. Julia, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Ya corté todo con esas mujeres. También me ocuparé de ese niño. De ahora en adelante volveré a casa todos los días y viviremos juntos como se debe. De acuerdo. Mientras hablaba, incluso intentó agarrarme la mano. Retrocedí y lo evité. Ocúpate de ello. Repetí la frase encontrándola extremadamente irónica. ¿Cómo exactamente te ocuparás de ello? Deshazte de una persona y una basura infantil. Pablo se quedó atónito en silencio. Pasé mi tarjeta para abrir la entrada del edificio y no lo volví a mirar. No vengas más por aquí. Es molesto verte. Julia, gritó desde afuera. No lo firmaré. Ni siquiera pienses en divorciarte. Capítulo 18. La única respuesta que recibió fue el sonido de las puertas del ascensor cerrándose. Mientras el ascensor subía, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de David. Hermana, ¿hay basura en la entrada que haya que sacar? Perrito asomándose JPG. Respondí, sí, es ruidoso. Recibido. Unos minutos después, estaba de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo, mirando hacia abajo mientras David, acompañado por 2 hombres en traje negro, le decía algo a Pablo. Pablo intentó discutir con entusiasmo, pero los 2 hombres lo escoltaron firmemente fuera del complejo. El mundo volvió a quedarse en silencio. Mi teléfono se iluminó una vez más. La basura ha sido clasificada y desechada. Recompensa
recompensa. Ojos brillantes, JPG. La comisura de mis labios se curvó. Puedes subir a tomar una taza de café. El timbre sonó casi al instante siguiente, increíblemente rápido. Abrí la puerta, David estaba afuera, con el pelo un poco despeinado, una bolsa de granos de café en la mano. Bastante rápido, dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Tenía miedo de que cambiaras de opinión, dijo David obedientemente mientras entraba. Sin embargo, sus ojos escudriñaron silenciosamente la sala de estar como alguien inspeccionando su territorio, confirmando que no había señales de una segunda persona. Colocó los granos de café en el mostrador y se recostó contra él. No volverá a molestarte, hermana. La voz de David bajó un poco, indagando cautelosamente. ¿Necesitas que te ayude a que firme el acuerdo de divorcio? Lo miré. Inmediatamente levantó las manos. Su expresión inocente. No haré nada, solo proporcionar un poco de motivación. No es necesario. Me acerqué y tomé la bolsa de granos de café. Era la marca que solía tomar. Esa mujer no lo deja ir. Pensando en Pablo enredado sin cesar por Helen y aún así dispuesto a renunciar a esa patética pizca de vanidad, me pareció ridículo. David estudió mi expresión y de repente preguntó suavemente: «Hermana, ¿estás triste?». Levanté una ceja. ¿Sobre quién? ¿Pablo o sobre ese matrimonio? Abrí los granos de café con un tono tranquilo. ¿Qué emoción se necesita para tirar basura? A lo sumo, lamento haber desperdiciado algunos años. Hermana merece lo mejor, dijo David con voz baja pero con una seriedad inusual. No respondí. Vertí los granos en el molinillo. El rugido de la máquina llenó la silenciosa cocina. David estaba a mi lado, observándome en silencio. Su mirada estaba tan concentrada que parecía que quería grabar mi silueta en mi memoria. En el momento en que el molido se detuvo, habló de repente, su voz especialmente clara. «Entonces, ¿estás soltera ahora?». Me giré y encontré la mirada expectante pero nerviosa de David. ¿Y qué? Las puntas de las orejas de David se pusieron rojas lentamente, pero aún así reunió el valor para mirarme directamente. «Entonces, ¿puedo ponerme oficialmente en la fila ahora?». El aroma del café se expandió en el aire. Miré sus ojos brillantes, que tenían inquietud bajo una compostura forzada. De repente, sentí que criar un pechugo era de hecho mucho más interesante que criar a un hombre. «Puedes ponerte en la fila». Le entregué a David una taza de café recién hecho. Mis dedos rozaron ligeramente los suyos. Pero añadí: «La fila es muy larga. Tendrás que esperar mucho tiempo». David tomó el café y apretó ligeramente los dedos. «No importa cuánto tiempo tarde. Esperaré». Capítulo 20. El día en que Pablo firmó el acuerdo de divorcio, mi hermana mayor trajo un equipo de abogados y lo acorraló en una sala de hospital. El padre de Pablo estaba hospitalizado, la madre de Pablo estaba postrada en la cama y Helen estaba embarazada. Las acciones de la empresa de Pablo habían caído al límite diario durante varios días consecutivos. Las noticias de la cadena de capital rota llegaban una tras otra. Entonces, Pablo se dio cuenta tardíamente de que su empresa había sido objeto de venta corto silenciosa durante mucho tiempo, dejando tras de sí solo una cáscara corporativa y una enorme deuda. Mi hermana solo le dejó una frase: «Fírmalo y tal vez aún conserves suficiente dinero para leche de fórmula. Si no lo firmas, entonces espera a que la empresa quiebre y prepárate para terminar en la cárcel». Los dedos de Pablo temblaron. Al final firmó el acuerdo que lo echó completamente de la sociedad. Lo perdió todo: su empresa, su riqueza, su reputación y su estatus social. Unos días después de que se emitiera el certificado de divorcio, Pablo apareció abajo en mi apartamento, sin afeitar y desaliñado. «Julia, sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad. Podemos comenzar de nuevo. Te perseguiré hasta que estés dispuesta a estar conmigo». Dejé de caminar y lo miré con calma. «No crees que te equivocaste. Solo sabes que ahora no te queda nada». Pablo intentó agarrarme del brazo, pero me aparté y lo evité. «No es eso. Realmente me arrepiento. Lamentas haber perdido el enorme barco de mi familia. Lamentas haber perdido la identidad del heredero de la compañía Pablo, que una vez te dio reconocimiento social». Capítulo 20. No le di a Pablo ninguna oportunidad de seguir acosándome. Los guardaespaldas se lo llevaron rápidamente. Poco después de que se anunciara la noticia de que mi nueva pieza, Reforging in Freedom, había llegado a la final de una importante competencia internacional de joyería, Helen pareció haber tomado su goto que colmó el vaso. Comenzó a atacar frenéticamente en línea, publicando varias fotos borrosas tomadas desde ángulos complicados de David y yo en el estudio. ¿Por qué la persona que hizo trampa primero finge ser la víctima? Ella era la que no estaba siendo clara con eso modelo. Por eso el joven amo se fue con el corazón roto. ¿Por qué ella puede brillar mientras el joven amo lo pierde todo? ¿Es eso justo? Eso era todo lo que era capaz de hacer. Ni siquiera se atrevió a mencionar nombres. Subí directamente un PDF en línea con el título de Aclaración de hechos y registro de evidencia sobre la difamación en línea del señor Pablo y su amante. El contenido incluía, pero no se limitaba a, imágenes de la cámara del tablero de Pablo y Ava teniendo sexo en el auto, registros de chat explícitos que Helen le envió a Pablo pidiendo regalos y capturas de pantalla de cada publicación de la cuenta anónima de Helen. La cadena lógica era completa y
la cronología clara. El apetito de Internet por el chisme se encendió instantáneamente. Esta vendedora de pescado se autodestruyó, usando acusaciones falsas para exponer escándalos reales. Esto es hilarante. Con esta calma y control, parece menos una artista y más una investigadora criminal. En las notas diarias de Helen, deja de vender pescado y empieza a escribir guiones. Son terribles pero maravillosamente dramáticos. El puesto de mariscos de Helen fue boicoteado por los residentes cercanos y finalmente tuvo que cerrar en vergüenza. Varias pescaderías cercanas, que habían estado reprimidas durante mucho tiempo por la influencia de Pablo, casi encendieron fuegos artificiales para celebrar. Las peleas entre Helen y Pablo se volvieron cotidianas. Cada vez que Pablo se embriagaba, le gritaba a Helen: «Eres una gafe. Si no hubieras publicado esas cosas, no me habría divorciado». Helen, sujetándose el vientre, se negó a ceder. «¿Culparme a mí? El inútil eres tú. Ni siquiera pudiste conservar a tu esposa ni tu dinero. ¿Por qué no me llamaste gafe cuando te acostaste conmigo? ¿Qué puedes hacer aparte de abrir las piernas? Pablo, no eres más que un perdedor que ni siquiera pudiste conservar la fortuna familiar». Durante un violento empujón, Helen se estrelló con fuerza contra la esquina de una mesa, soltó un grito y la sangre se extendió rápidamente bajo ella. Capítulo 21. Para cuando me enteré de todo esto, ya estaba en la ceremonia de entrega de premios. Sosteniendo el pesado trofeo en mis manos, un reportero acercó un micrófono. «Señorita, después de ganar el oro, ¿cuáles son tus próximos planes?». Ajusté el micrófono. «Por ahora, planeo ir a Europa para seguir estudiando. El arte requiere romper constantemente los límites». Mi mirada recorrió al público. David me miraba, los ojos brillantes. El reportero continuó bruscamente: «¿Qué hay de tu vida romántica? ¿Estás pensando en sentar la cabeza?». Sonreí levemente. En este momento disfruto concentrarme en el crecimiento personal. El matrimonio no es mi objetivo actual. Hubo algunos murmullíos en el público. Continué: «Una buena relación debería hacer que las personas se sientan más libres, no restringidas. Creo que las personas que comparten el mismo ritmo caminarán naturalmente hacia el mismo futuro». Capítulo 22. Después de que terminó la entrevista, David me siguió de regreso al hotel. Dentro del espacio cerrado del ascensor, solo estábamos los dos. Él estaba detrás de mí y su mirada casi tangible. El ascensor fue directo al último piso y las puertas se abrieron. No me giré, pero podía sentir que me seguía de cerca. La alfombra suave del pasillo absorbía nuestros pasos, pero amplificaba nuestra respiración. David dio un paso adelante rápidamente y deslizó sus dedos entre los míos sin dudarlo, entrelazando nuestras manos. «¿Cuánto tiempo estarás?». «2 años». No me giré, pero disminuí el paso. Él estrechó suavemente nuestras manos entrelazadas. «Mi entrevista el mes que viene es en París». Dejé de caminar y me giré para mirarlo bajo las luces del pasillo. Los ojos castaños dorados de David eran asombrosamente hermosos. «¡Qué coincidencia!». Sonreí. Se inclinó más acerca, con un tono algo juguetón. «No me impediría seguir mi carrera, ¿verdad?». Levanté la mano y le di un leve golpe en el pecho. «No me causes problemas». Sonó como una advertencia, pero tenía un tono indulgente. David inmediatamente me agarró los dedos, sonriendo radiante. «Prometo que me portaré bien». Antes de que terminara de hablar, bajó la cabeza y capturó mis labios. No fue un beso breve, fue profundo y posesivo, ardiente y urgente, hasta que los dos nos quedamos sin aliento antes de que finalmente se separara. Dentro de la habitación del hotel, el teléfono sonó de repente. David acababa de desatar la cinta de la parte trasera de mi vestido. Sus besos dispersos se detuvieron cuando levantó la cabeza de mi cuello. El teléfono. No me moví. David respiró hondo, sacó mi teléfono de mi bolso, miró la pantalla y sus labios se curvaron inmediatamente hacia abajo. Giró la pantalla hacia mí. «Pablo, qué ruidoso», dije. David colgó con decisión. Luego se dio vuelta y atrapó en medio de su cuerpo y la cama, su frente presionada contra la mía. El teléfono volvió a sonar insistentemente. David chasqueó con su lengua y presionó el botón del altavoz y metió el teléfono en mi mano. Mientras tanto, hundió su cara en mi cuello. Sus besos cálidos se extendían deliberadamente. Por otro lado, Pablo estaba obviamente embriago, hablando incoherentemente. «Esposa, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué no estás en casa?». Un fuerte pinchazo me recorrió el cuello. David me había mordido. Intenté mantener la calma, pero mi voz se me escapó. Molesta, agarré el pelo de David y le levanté la cabeza. Al otro lado del teléfono, Pablo seguía balbuciendo embriago. «Julia, te extraño. Sé que me equivoqué». Interrumpí su confesión de borracho. «Pablo, lo que deberías estar celebrando no es un cumpleaños. Debería ser el aniversario de tu muerte». El balbuceo del otro lado cesó instantáneamente. David también se quedó paralizado. Me miró, la mirada ardiente, incapaz de reprimir la sonrisa en la comisura de sus labios. No le di más oportunidad a Pablo. Colgué directamente y arrastré a todos sus contactos a la lista negra, limpio y decisivo. Después de terminar con todo eso, le di una patada suave a David en la pierna. «¿Eres un perro? ¿Por qué muerdes tan fuerte?». David se levantó de la cama inesperadamente. Levantó la mirada. Tenía los ojos ligeramente rojos, probablemente por la excitación. Quedé sin palabras. «Ve a ducharte. Hueles a perro». David me agarró la pantorrilla y me mordió. Lo hizo de nuevo, esta vez suavemente. Luego agachó la cabeza y frotó su frente contra mi rodilla. «Entonces no cierres la puerta». Al llegar a la puerta del baño, se volvió nuevamente hacia el apartamento en París. «¿Puedo vivir al lado?». Me quité los tacones y lo miré. «Eso dependerá de tu actuación esta noche». Los ojos de David se iluminaron al instante y casi saltó hacia el baño. Comenzó el sonido de agua
agua corriendo. Me froté la marca de mordida en el cuello y caminé hacia la ventana mirando las luces deslumbrantes de la ciudad. El camino por delante aún era largo, pero el paisaje probablemente valdría la pena.